Bueno, frente al tema de debates de alcaldías locales, yo aquí quiero empezar, digamos, por el corto tiempo que tenemos, quiero empezar. Siguiente, por favor. Ustedes saben que nosotros hemos tenido una preocupación muy fuerte por los temas de participación, porque yo insisto que la participación, la apertura hacia las decisiones de la ciudadanía en torno a los asuntos públicos es parte de lo que múltiples expertos en temas de participación y gobierno, pero además todas las tendencias mundiales en términos de reflexión de qué hacer con los gobiernos en el siglo XXI, qué hacer ante las múltiples olas de indignación que las ciudadanías en diversos lugares del mundo generan frente a el no acuerdo con las decisiones que se toman desde lo público. La participación es gran parte de las respuestas, ¿cierto? Lo que se ha dicho acá es abrirle la decisión a la gente es la respuesta, y esto no es algo que solamente debe ser un asunto sectorial y ya, es un asunto transversal. Abrir la decisión de la gente, transparentar las decisiones públicas es parte de las respuestas a la indignación, al descontento ciudadano, a la desconfianza que la ciudadanía permanentemente expresa frente a las entidades públicas y frente a las formas de gobierno. Cuando a la gente se le pregunta en las encuestas nacionales también por qué ha optado por una opción de gobierno distinta después de más de 200 años de historia republicana, la gente responde porque es un gobierno que escucha y es un gobierno que tiene en cuenta a la gente. Y esto, pensé yo, era una preocupación importante para la administración de Carlos Fernando Galán, porque en la discusión de plan de desarrollo tuvimos amplios debates, ¿cierto? Y artículos que abrían este tema y que planteaban que lo más importante era construir confianza. Entonces, en el debate de plan de desarrollo, retomo la idea, tuvimos múltiples discusiones sobre la importancia de la confianza, y nosotros le hablábamos a la administración que no bastaba solamente con tratar de generar, que los índices de confianza no se transforman a través solamente de campañas, ¿cierto?, sino se transforman también a partir del fortalecimiento de los mecanismos de participación de la ciudadanía. Sin embargo, hay una preocupación muy grande con lo que está ocurriendo, secretario, en torno a los temas de presupuestos participativos y de qué manera, que es uno de los mecanismos, digamos, de avanzada que la administración tiene en Bogotá para incluir a la gente en las decisiones e incluirlas no solo de manera decorativa o solo de manera asistencial, sino realmente tomar en serio lo que la gente define en las fases 1 y lo que luego se convierte en las fases 2 a través de mecanismos no solamente individuales de presentación de propuestas, sino de laboratorios e instancias colectivas que permiten fortalecer la articulación de visiones y de propuestas de la ciudadanía en torno a lo que quiere que ocurra en sus localidades. En la fase 2, definirlo de esta manera. Sin embargo, cuando uno revisa qué está ocurriendo, tenemos unos serios retrasos en términos de presupuestos participativos, que son estructurales. Por eso la segunda parte de esta presentación tiene que ver con seguir empujando una propuesta en torno a la necesidad de una reforma al sector localidades en Bogotá, porque los temas estructurales de respuesta a la participación no los logran resolver, no logran avanzar. Aquí tenemos la cantidad de propuestas por localidad. Si ustedes se fijan, la localidad de Rafael Uribe Uribe, la número 18, es la localidad que más propuestas pone a consideración y a prueba para la ciudadanía. Pero cuando miramos la gráfica de al lado, ¿cierto?, vemos la cantidad de propuestas materializadas por localidad, y aquí ni siquiera aparece la localidad de Rafael Uribe Uribe, que es la que más propuestas ciudadanas tiene aprobadas. Hay un desencuentro estructural entre decirle a la ciudadanía, porque la participación no se trata solo de decirle a la gente, ven, participa, se trata de concretar la participación, y ahí es donde los índices de confianza se transforman, y ahí es cuando la decisión de la gente se vuelve efectiva. Sin embargo, aquí abrimos la expectativa, le decimos a la gente participe, y la gente participa, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero a pesar de que la gente participa, las alcaldías locales en muchos casos no se toman en serio esta participación, la muestran para decir, uy, miren cómo participó la gente, somos súper participativos, pero cuando tenemos que hablar de la materialización de esa
esas propuestas no están allí. Fíjense que en la gráfica segunda, 13, de las alcaldías ha iniciado el avance de la materialización de las propuestas que la gente dejó instaladas en presupuestos participativos. Y ni siquiera estamos hablando de estas vigencias, sino de las vigencias anteriores. Entonces, una primera preocupación que ya hemos planteado, digamos, en otros debates aquí es que los fondos de desarrollo local no tienen ningún tipo de capacidad y aparece también que ningún tipo de disposición de cumplirle a la gente en el mismo año. Disminuir la participación no es el camino. Por eso hemos dicho también múltiples veces que disminuir los porcentajes presupuestales que están incluidos o sujetos a presupuestos participativos o disminuir la cantidad de propuestas por localidades no es la manera de responder a esta incapacidad de las alcaldías locales y de la articulación que las alcaldías locales tienen con los sectores centrales de la administración de responder a la materialización de las propuestas. Siguiente, me quedo con la localidad Rafael Uribe Uribe porque en estos debates no tenemos lastimosamente por tiempo la posibilidad de extender el análisis, entonces tuvimos que seleccionar una. Yo quiero que ustedes miren el ritmo de aumento en la participación que hay en esta localidad. Todos sabemos que nuestras localidades tienen un tejido organizativo muy denso, muy organizado, muy estructurado. La gente tiene capacidades, conoce sus localidades, tiene la capacidad de construir propuestas, sabe dónde están los problemas, se dispone a construir colectivamente en las instancias que así lo permiten para articular la propuesta del ciudadano 1 con la del 2, con la del 3, de la organización X con la organización Y. La gente se dispone a hacer esto y podemos ver que inclusive a pesar de los problemas de cumplimiento que tiene la administración, la participación y expectativa de la gente está en aumento. Casi se ha triplicado, casi se ha triplicado aquí la participación de la ciudadanía en Rafael Uribe Uribe en los temas de participación en presupuestos participativos. Sin embargo, cuando vemos lo siguiente, aquí muchas veces nos han dicho siguiente diapositiva por favor, en varios de los debates nos decían que cumplir en los temas de presupuestos participativos es muy complejo, porque es demasiado exigente articular las diversas propuestas, poner con los mecanismos de contratación y de planeación y de empate con los proyectos de inversión que las alcaldías tienen. Son respuestas que nos han dado acá, pero cuando uno después va y mira, y ya lo veremos en las siguientes diapositivas, pues esto no solamente ocurre con la participación, pero el punto aquí es que la alcaldía de Rafael Uribe Uribe, localidad 18, tiene 0% de avance de materialización de las propuestas del año 2024. Estamos en junio de 2025 y la alcaldía no ha iniciado a cumplirle a la gente sus expectativas, a pesar de la participación que se ha elevado y las expectativas de la gente que se han aumentado. No hay ningún tipo de respuesta de parte de la administración local para iniciar a cumplirle a la gente a mitad del siguiente año, del año al cual corresponde la vigencia de las propuestas que aquí estamos presentando. Y nos dirán, siguiente diapositiva, no, pero es un tema de la participación, insisto, es muy complejo en la participación articular en los proyectos de inversión, empatar la planeación, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el caso de la localidad 18 no solamente ocurre con la participación. De 110 frentes de obra que están pendientes, 89 frentes de obra no arrancan en Rafael Uribe Uribe. Y estos son datos del mismo observatorio de la Secretaría de Gobierno, o sea, es información que la administración tiene en tiempo real. Y uno dice, bueno, de pronto hay problemas en 5, de pronto hay problemas en 10, de pronto hay problemas en 20, de pronto hay problemas en el 40 o en el 50%. No, aquí tenemos el 89 de 110 obras que no arrancan. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la capacidad de ejecución? Vuelvo y digo, yo soy consciente de los problemas estructurales que el sector localidades tiene en Bogotá y ya voy a hablar de esto, pero esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de 89 de 110 obras que no han arrancado y que ya están listas para poderlo hacer, ¿cierto? Entonces sí quisiera que nos contaran qué está ocurriendo allí y cuáles son los llamados de atención o cuáles son los elementos de control o las exigencias de avance que se le hacen a esta alcaldía para que pueda iniciar, porque es que aquí
digamos, es evidente que el problema es de otro tipo, de capacidad de ejecución y de planeación de la alcaldía local. La siguiente diapositiva también nos muestra los 5 proyectos de inversión que presenta en ejecución del 23% de avance, incluyendo el funcionamiento. O sea, si en ese 23% de avance de este año, que ya estamos en junio, incluye el funcionamiento, más o menos quienes conocen de estos temas pueden concluir cuál es el porcentaje de inversión que está fluyendo en esta administración de la localidad 18 de la ciudad de Bogotá. Es muy baja. Y aquí ya incluimos todos los temas, ¿cierto? Vemos un porcentaje de ejecución alto en temas de educación, pero estos fluyen por unas rutas que casi que ni exigen esfuerzos de la administración local. También en el tema de gestión pública local y gobierno confiable, las gestiones de convivencia empiezan a bajar, menos pobreza y más equidad en Rafael Uribe, con un porcentaje apenas del 36%, y la mitigación del riesgo y otros temas claves de ahí para abajo con el 9% de ejecución. Insisto, en este 23 total está el funcionamiento de la alcaldía local. Entonces sí quisiera dejarles esta preocupación a las entidades de control para que nos expliquen qué está ocurriendo. Pero además, cuando vamos y miramos, siguiente diapositiva por favor, cómo se están ejecutando los contratos, son múltiples los ejemplos que revisamos y seguramente los expondremos digamos en otro debate con más profundidad adelante, pero cuando uno va y mira los proyectos, los contratos que están en ejecución, además de que muchos de los que ya se han firmado no arrancan, tampoco hay ningún tipo de soportes en SECOP sobre la ejecución de los que sí avanzan. Y yo entiendo que a veces no toda la información, digamos, se logra subir a SECOP, pero cuando esto es una constante en casi la totalidad de los contratos de una alcaldía y no tenemos informes de ejecución y no tenemos subidas las facturas a SECOP y al mismo tiempo tenemos una administración distrital que nos dice que su principal preocupación es construir confianza y ser transparente ante la ciudadanía, y cuando tenemos debates, que aquí también otras bancadas como mis colegas del Partido Liberal y la concejala María Victoria Vargas han hecho de manera ejemplar, mostrando los niveles de contratación de las administraciones locales y los problemas que hay allí, yo me pregunto cuáles son las medidas correctivas o los ajustes que se hacen para que esto entonces, porque si no son problemas de corrupción, yo en estas cosas hasta que no me demuestren, digamos, yo confío en que no son problemas de corrupción, pero entonces ¿por qué no aparecen, secretario, los informes? ¿Por qué ningún contrato tiene soportes en SECOP? Ninguna factura está subida allí. Yo sí creo que es algo muy delicado y no puede ser esta la práctica y la manera en la cual las alcaldías locales estén ejecutando su digamos, su proceso y la ejecución de las obras que tanto le cuestan a la ciudad y con tantas dificultades se logran financiar, y con tanta ilusión la gente sale y propone y va y participa. Insisto, una localidad en la que se ha triplicado el nivel de participación solo en un índice que es el de presupuestos participativos. Entonces la gente sí quiere estar allí, sí quiere estar en las decisiones, pero todos los mecanismos institucionales se les cierran porque no ejecutan, no planean bien y tampoco suben los soportes de lo que sí ejecutan, y a pesar de ello la gente quiere participar, porque aquí muchos a veces critican cuando la gente sale a movilizarse o toma otras medidas para expresar su deseo o para legítima y legalmente, digamos, expresar su pensamiento, sus propuestas o sus inquietudes e indignaciones frente a lo que ocurre. Entonces criticamos cuando la gente lo hace de una manera, pero cuando intentamos que ocurra de las maneras democráticamente definidas y legalmente establecidas, pues no ocurre así. Entonces, pues eso también es un asunto para reflexionar. ¿Qué decimos aquí? Que son una serie de elementos que es importante poner, ¿cierto?, en términos de transparencia. Es muy importante que haya un apoyo en los estudios del sector gobierno a las alcaldías locales. Esto puede ayudar a apresurar los ritmos de cumplimiento, pero también a transparentar los procesos, secretario, y a que la ciudadanía tenga mayor claridad de en qué van las dinámicas sobre las cuales ha decidido y no se ejecutan. Yo creo que es importante una orden ejecutiva de la Secretaría de Gobierno para dejar visible en SECOP 2 la ejecución de contrato sin facturas.
Tres, la materialización de iniciativas al mismo año como meta. Yo creo que hay que colocarse esto sobre la mesa y es importante poder hacer ciertos ajustes en el funcionamiento del sector localidades para que esto pueda empezar a ocurrir. Yo sé que no va a cambiar de un momento a otro y en esto nosotros de ninguna manera somos gente insensata que solo busca criticar, porque conocemos lo de fondo, tal como lo han mostrado todos mis colegas en este debate, los problemas estructurales del sector localidades, pero sí pensamos que uno puede ir avanzando en medidas. Lo que no puede uno dejar es que esto siga pasando al garete y no haya unas medidas que ajusten lo que está ocurriendo. La reforma local es una expectativa y una deuda pendiente con Bogotá. Bogotá no puede asumir que puede seguir funcionando con las mismas reglas de juego de hace más de 20 años en términos de qué ocurre con las alcaldías locales y de qué manera funcionan, cómo se relacionan con los sectores. Más que decir que el traumatismo aquí es presupuestos participativos, es reconocer que justamente lo que hace presupuestos participativos es evidenciar estos asuntos estructurales de las alcaldías locales y cuando presionamos para que haya más participación de la gente, pues hacen aguas las alcaldías locales. Esto es porque en realidad hay que transformar. Yo sé que un asunto de, siguiente por favor, de reforma local es un asunto que requiere tiempo y que requiere años para poderse consolidar, pero insisto, uno puede iniciar con indicaciones y esta charla la tuvimos en su momento con el secretario de gobierno, con el secretario general. Desde el primer año, desde el primer mes, perdón, de estar en el consejo planteamos que esto debería ser un propósito de la ciudad, porque si no es seguir agravando la problemática de las alcaldías locales, pero sentimos, secretario, que no se han tomado estructuralmente medidas y yo les pido que aquí nos aclaren, ¿cierto? Estructurar el sector de las localidades en torno a unas gerencias policivas locales, hay que transformar el tema de las inspecciones y esto ya lo han dicho múltiples colegas, mi colega Kiena también lo recordó ahora. Crear el subsistema de participación local, que en la mayoría de localidades no funciona, no existe, y esto hace que no se logren canalizar estas expectativas y estas capacidades que la ciudadanía tiene para participar y decidir, pero aquí no hay un avance en ese sentido. Y una especialización de funciones que permita que haya unas plantas propias, que no dependan de estar rotando gente de un lado a otro, sino que las alcaldías tengan plantas propias, competencias y conceptos fijos acordados con las instancias e incentivos de ejecución, incluyendo a la comunidad. Si las alcaldías no logran dar abasto en ciertas cosas, hay que apoyarse en la gente que tiene capacidad, tiene disposición y tiene el conocimiento. Bogotá es una ciudad que ha avanzado muchísimo en temas de participación y seguir dejando a la gente por fuera como aliada en la ejecución, como aliada en la materialización de lo que las alcaldías locales necesitan hacer, es un error. Yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Siguiente, por favor. Reducir las órdenes de prestación de servicios sin una estructura clara es una falta de planeación. Yo estoy de acuerdo en que las OPS no deben ser la manera como se ejecuta en la administración pública. Por eso hemos propuesto, apoyado y hoy logrado sacar adelante una reforma laboral que justamente busca la formalización, porque esto no solo es estabilidad y garantías para la gente, también para las instituciones públicas en el campo de lo público, para que haya permanencia y haya secuencia y haya seguimiento en la capacidad de ejecución y trabajo. Pero aquí se dijo a comienzos de administración, ¿cierto?, que hay que reducir las OPS porque las OPS abstractamente eran una especie de indicador que decía que eso estaba mal. Ok, podemos discutirlo. No estoy defendiendo las OPS por defenderlas, lo que sí creo es que reducirlas sin un plan de contingencia de cómo vamos a resolver las funciones que van quedando cortadas, pues no es la opción. Pero entonces no vemos este plan de contingencia ni un ordenamiento cierto, de por lo menos en el tema de las alcaldías locales, de cómo enfrentar los retos y reducir las OPS, pero entonces sí cumplir con las funciones y las misionalidades y las distintas áreas que las alcaldías locales tienen, más la complejización, y ahí sí complejización de esto que trae presupuestos participativos, al traerle a las alcaldías locales mayores áreas que deben atender. Y entonces antes las alcaldías tenían unas áreas de obras, por ejemplo, muy amplias y de planeación muy amplias, pero otras que no tenían ningún responsable profesional. Hoy en día tienen que tener temas de género, tienen que tener temas de juventud y de niñez, tienen que tener temas de animalistas, tienen que tener múltiples temas que presupuestos participativos les trajo, y ya es hora de que estos ajustes de verdad se puedan concretar. Finalmente aquí cierro para decir que este asunto de la reforma local es muy urgente y que necesitamos avanzar en iniciarlo a concretar, y llevamos año y medio y siento que no tenemos unas decisiones
estratégicas en ese sentido, lo cual sigue generando mucho traumatismo en las alcaldías locales y a la participación de la ciudadanía. Gracias.